Buenos días. Buenos días. Me gusta estar aquí nuevamente, gracias a Dios que me permite compartir la palabra. Gracias a Dios también por los que apoyan este ministerio. La ocasión pasada nos compartió nuestro hermano Daniel. Y bueno, también el próximo, los 2 domingos vienen los hermanos de Tijuana y pues gracias a Dios que estamos en esta mañana aquí reunidos para estudiar su palabra, y en esta ocasión pues continuaremos con nuestros estudios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 47 en esta ocasión, ya cada vez más avanzando al fin de este primer libro. Y es un gozo ya llegar después de tantos años, varios años, varios sermones, ya está llegando al final de Génesis, y tiene mucho que enseñarnos la palabra de Dios en este libro. Génesis 47, en esta ocasión estaremos leyendo del versículo 13 al versículo 27. Génesis 47, versículos 13 al 27. Dice la palabra de Dios: No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José, diciendo: Denos alimento, pues porque hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: Entreguen sus ganados, y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de sus ganados. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: No encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado, y que el ganado pertenece a mi señor. No queda para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros en nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos para Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades de un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón, y vivían de la ración de Faraón que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo: Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para lo de sus casas y para el alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron: Nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Vamos a ver. Dios Padre bueno y bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque nos instruyes y nos sigues moldeando, sigues perfeccionando la obra que has comenzado en nosotros, y estamos confiados que tú la terminarás. Y en cada uno de estos pasajes, en cada historia, en tus siervos, podemos seguir aprendiendo y viendo cómo es que tú obraste en ese tiempo, cómo tú providencialmente, soberanamente, salvaste a este pueblo, aún este pueblo pagano de Egipto, por medio de tu siervo José. Y nos muestras cómo en él Cristo es revelado. Y nos muestras también cómo debe de ser la vida cristiana, aún en tiempos difíciles, aún en medio de
de toda esta situación que se presentó en Egipto y como en nuestra situación también actual. Te pido que nos des la sabiduría para vivir piadosamente en este mundo y nos hables en esta mañana y nos sigas instruyendo a tu pueblo y sigas edificando tu pueblo, cada uno de nosotros. Te pido que sí, tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En 1954, John T. Brink escribió un libro titulado José de Egipto y su economía nacional administrada. Y describe que el gobierno de José en Egipto no sienta bien con algunos. Muchos cristianos creen que el gobierno de José fue tirano incluso, y tristemente tiende a ser omitido incluso de estudios bíblicos. No va a haber, créanme, una escuelita de niños, una escuelita dominical para niños, con un episodio de egipcios hambrientos y desnutridos y de José poniéndolos como esclavos con cadenas. Y puede parecer como que estos cristianos ocultaban algo, algo que no quieren que se enteraran acerca de su héroe José. Presentan a José como un manipulador astuto. Muchos llegan al punto de decir que fue incluso José quien ocasionó la hambruna y tomó oportunidad para enriquecerse y para tomar poder bajo Faraón. Y bueno, como hemos estudiado hasta ahora, esa descripción no encaja para nada con el registro bíblico. Eso no es lo que demuestran las escrituras acerca de José. Pero estas quejas nos llevan a meditar en una pregunta. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Por qué se nos dice el estado de los egipcios cuando este es un relato de la familia del pacto, de los patriarcas y de la fidelidad de Dios a sus promesas? Y para responder adecuadamente a esta pregunta, debemos hacernos otra pregunta, algo que es importante recordar. ¿Quién fue la audiencia original de este texto? ¿Para quién fue escrito Génesis originalmente? Y sabemos que fue escrito por Moisés durante el tiempo del Éxodo y fue escrito para los israelitas del Éxodo, quienes estaban huyendo de su esclavitud en esa misma tierra de Egipto. Y algo que omití la ocasión pasada nos trae a luz esto. Moisés va dejando claves importantes para la conexión entre los israelitas del Éxodo y este relato en Génesis. Aquí en el versículo 27 y en todo el resto de esta historia se nos dice que Israel habitaría en la tierra de Gosén. Pero en el versículo 11 se nos dice que tomaron posesión en la tierra de Ramsés. Resulta ser que Éxodo 1:11, que Ramsés era la tierra en la que habitaron estos israelitas del Éxodo y donde construyeron ciudades de almacenajes para Faraón. Ellos entendían que Gosén era ahora la ciudad de Ramsés, que ellos mismos construyeron con sus manos. Y ahora, con este relato, resulta ser que ese pasaje de la esclavitud de Egipto durante la hambruna provee una considerable cantidad de trasfondo para la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, la experiencia de Egipto yace en contraste con el asentamiento de Israel en Gosén. Y nos da una razón de por qué los egipcios resentían tanto a los israelitas y por qué ellos más adelante estos mismos los oprimirían grandemente. Explica la centralización de poder sobre Faraón en Egipto. Faraón le debía esto a José, ese dominio de la tierra y la esclavitud del pueblo. Y ese mismo poder se heredaría a su nieto, quizás bisnieto, quien usaría ese mismo poder para oprimir a los israelitas, sin reconocer que ese mismo poder que tenía le fue dado por un israelita. Somos prontos para olvidar el bien que otros nos hacen, pero somos prontos para recordar el mal que otros nos hacen, y eso no debe de ser así. Y mientras los israelitas trazaban su trayectoria de Egipto, la tierra prometida, se debían de dar cuenta de que fue Dios quien juzgó a los egipcios con esa hambruna por causa de su pecado. Y que ellos no debían de ser como los egipcios, y ellos no debían de ser como los cananeos. Ellos deberían de ser santos para el Señor su Dios. Y ese relato, veremos la situación de los egipcios como consecuencia económica del hambre y las acciones de José y sus políticas con respecto a la situación del pueblo y cómo por medio de eso llegó a ser él el salvador de los egipcios. Y bien, mientras abordamos el gobierno de José sobre los egipcios, ya van ahora 2 años de esta hambruna que Dios predijo por medio de los sueños de Faraón
y la interpretación que fue dada por medio de José. Y recordaremos esta interpretación, este sueño, eran 7 años de gran abundancia y después 7 años de gran hambruna. La idea administrativa de José era que 1/5 de la producción de la tierra de Egipto fuera para que fuera almacenado durante la abundancia, para tener almacenes llenos durante el tiempo del hambre. Y pasaron ya 2 años de esta hambruna. Recordaremos que esa es la misma razón de por qué Jacob llegó a Egipto en primer lugar. Y ahora ya en este tercer año de esta hambre, de esta gran hambruna, llegó el tiempo de solo bastarse de lo que había en los almacenes. Versículo 13. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. La tierra estaba ya seca, desgastada, ya no producía, y la gente decaía de la falta de comida, estaba en una extrema nutrición. Ahora, esta es una situación bastante extrema y rara en una tierra donde pasa el río Nilo. Por naturaleza, esta es una de las zonas más fértiles y este es uno de los más grandes ríos de África. ¿Cómo puede ser que esta tierra esté tan desolada y no esté produciendo su fruto? Y eso es por el juicio divino de Dios. Y la situación era desesperante. Podemos ver hoy en día una situación similar en el norte de África y la situación que se encuentra en la actualidad por la falta de alimento y la desnutrición que hay. Así que la gente vino a José y apelaron a José. Él gobernaba la casa de Faraón y él era quien tenía el control de los graneros de reserva de Faraón. Y en los años previos, la gente compraba su comida con dinero, como lo hizo Jacob y sus hijos en su tiempo. Y el problema que vemos aquí es que han estado compre y compre gano, gaste y gaste, y por 2 años, y ahora ya no hay más fondos. Ahora necesitan, como hoy en día, un gran préstamo. Y para eso necesitan empezar a embargar ciertas propiedades. Claro que José, como buen administrador, fue justo y les daba bien de comer. Él daba el precio justo de la comida. No como en First Cash, que por cada 500 pesos te dan 10 pesos de todos los artículos que quieras vender. Dices, me van a dar 500 pesos. Y no, te doy 50. Pero es lo que pasa cuando gastas y gastas y gastas. Y eventualmente gastas más de lo que ganas y te consumes todos tus fondos. Entonces tienes que empezar a pedir, tienes que empezar a ver de otros lugares. Y por esta gran necesidad, los egipcios llegaron a esta situación. La hambre era grande en extremo. Versículo 14. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Ahora, ya casi la mitad del periodo de hambruna, recordemos, son 7 años, la gente está hambrienta, está necesitada, y ellos están apelando a José, versículo 15. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, denos alimento, pues, ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Y José propuso que comenzaran a dar sus ganados, que comenzaran a vender o a dar en cambio de alimento. Si no tienes dinero, pues paga con tus bienes. Empiezas a embargar, a trueque. Gracias. El versículo 16 dice, entonces José dijo, entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Y esto era algo bueno en general, porque ahora el ganado le pertenecía a Faraón, quien era el único que podía mantener el ganado con vida, por el alimento que él les podía proveer. Mientras el pueblo le quitaba la carga de tener que alimentar este ganado, dejando más comida para ellos. Y así se preservaría el ganado para Egipto, para después, porque el hambre, con el que era tan severa, ellos se tendrían que eventualmente comer sus propios animales, y no hubiera quedado nada en Egipto. Así que este plan de José es astuto, pero era también para preservar al pueblo. Ahora, nos menciona aquí específicamente caballos, y por buena razón, versículo 17. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Ahora, nuevamente, Génesis es el libro de las primeras cosas,
Y aquí es la primera vez que se mencionan caballos en toda la escritura. Los caballos eran animales para la aristocracia. Los montados, cabalgas, son un animal de lujo. Y este detalle muestra que no solo los pobres de la sociedad buscaban esto, pero todos, clase media, clase noble, los ricos, quienes también comenzaron a intercambiar su ganado. Todos por igual empezaron a vender todo lo que tenían. Hasta los más ricos fueron traídos a extrema pobreza. Versículo 17 continúa: aquel año les proveyó alimento a cambio de sus ganados. Y eso fue el tercer año. Los dos primeros años compraron, se acabó el dinero. El tercer año vendieron todo su ganado. Y ahora comienza el cuarto año, donde continúa esta hambruna. Y ahora ya no tienen dinero y ya no tienen ganado. Así que nuevamente vinieron a José con una desesperada propuesta. Versículo 18. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. Y si consideramos, ni las tierras ni los cuerpos servirán si se mueren de hambre. Así que no había más que perder, más que la libertad. Es lo único que les quedaba. Versículo 19. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Mejor ser esclavos y siervos que morir. Era tan desesperante la situación que se vendieron a sí mismos. Y lo interesante aquí es la mención de la semilla. ¿Por qué pedirían semilla y no grano para comer? Pareciera como una obsesión de tener esto. Y la razón era porque si no plantaban en tierras en el tiempo de la hambruna, las perdías totalmente. Si no plantas en una tierra que está seca, de hecho pueden ver áreas donde ya no crece nada, donde no puede crecer nada por más que intentas plantar y poner la semilla y no da fruto, porque la tierra ya se hizo infértil. Y estaban desesperados por querer poner semilla en esas tierras que estaban en ese momento no generando fruto, para que eventualmente producieran y para que no pereciera la tierra. Ellos estaban interesados en la semilla porque no querían que sus tierras quedaran desoladas. Eso es lo que le dicen: denos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Desolada en ambos sentidos: ni se podrá cosechar nuevamente y los habitantes de ahí morirían. La tierra quedaría totalmente devastada. Y los egipcios estaban dispuestos a entrar en servidumbre a Faraón para trabajar la tierra que ahora le pertenecía a él. Ahora, con este nuevo trato, la gente de Egipto dejaron de ser simples campesinos libres y se volvieron sirvientes. Y es obvio decir hasta este punto que Faraón tomó una muy buena decisión al nombrar a José como gobernante de Egipto. Estamos viendo el resultado de esa decisión. José, tú eres un hombre sabio, tú te comunicas con Dios, tú tienes su palabra, tú manejas mis asuntos. Tú sé el administrador, tú encárgate de todo. Y vean cómo le ha resultado a Faraón. Ahora él es el dueño de todo Egipto, sus tierras, sus ganados y hasta los habitantes le pertenecen a Faraón. Ahora, esto no nos dice nada acerca de su salvación, como muchos pudieran tratar de justificar. Pero lo que sí hizo fue responder favorablemente a la revelación de Dios por medio de José. Faraón consideró a José, lo promovió a una posición de confianza y de autoridad en su imperio. Faraón fue quien envió la invitación personal a la familia de José para que habitase en Gosén. Faraón les envió provisión para su camino hasta Canaán. Cuando llegaron a Egipto, todavía él les extendió una bienvenida real. Y todo eso era simplemente buena política. Y la historia muestra que otros gobernantes en la historia miraban favorable al único Dios verdadero y a su pueblo, y sin dudar se beneficiaban de ello. Recibían las oraciones del pueblo de Dios, se beneficiaban del consejo de los piadosos, y en muchas ocasiones experimentaban el favor de Dios en la nación.
Y uno de los más grandes ejemplos de la historia son los Estados Unidos en sus primeros años. A pesar de que no todos eran creyentes cuando vinieron a las 13 colonias, había mucho pecado en esos tiempos, pero la nación fue en general una nación cristiana, que se fundó bajo principios bíblicos, bajo la Escritura. El cristianismo era honrado, se le daba preeminencia a la palabra de Dios, leían la Biblia en las escuelas, oraban en lugares abiertos. Había un avance de la verdadera religión y el único Dios verdadero era conocido. Y el resultado de eso es que ahora es una de las más grandes y poderosas naciones del mundo. Y hoy en día observamos lo opuesto. Cuando la palabra de Dios es rechazada, ahora es la peor cultura en la faz de la tierra. Y de eso tenemos ejemplos en muchos países. Tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, lugares que fueron de gran impacto para el avance del Evangelio, pero ahora son lugares muy oscuros. Primera de Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esta nación de Egipto es también un ejemplo. Este faraón había honrado al único Dios verdadero y fue enriquecido y se le dio gran poder. Y después vendría otro faraón que no conoció a José y por lo tanto no honró al Dios verdadero, y fue grande su ruina. Pero ahora, ¿y qué de esta pobre gente que está sufriendo? Una clave para entender esta situación está en el versículo 22, que dice: solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Y con esto vemos que Egipto tenía una religión establecida. Y esta era una religión pagana. Y ellos adoraban a ídolos. Y eran estos ídolos a los cuales los egipcios adoraban y confiaban. Y Faraón al menos está actuando favorablemente para con José y con su familia, e incluso con la palabra de Dios que le fue revelada. Pero el resto del país sigue esparciendo esa idolatría, y en eso ellos tienen puestas sus esperanzas, en estos ídolos. Ellos no tenían a Dios para ponerse bajo su cuidado amoroso. Y cuando llegó el tiempo del juicio por su pecado, en la forma de esta hambruna, el pueblo egipcio no tenía a un Dios que se preocupara por ellos. Y esa es una imagen de la vida bajo Satanás. Él no te ama, no te protege, Él te usa, Él te roba, Él te destruye. Y eso ocasiona la destrucción de personas hechas a la imagen de Dios. Qué terrible es ver la situación actual en el mundo. Como cristianos, deberíamos de ver a nuestra sociedad, una sociedad apartada de Dios, apartada de los principios bíblicos, y deberíamos de verla con compasión. Imagínate, por un momento, imagínate no ser cristiano y ver todas las situaciones de la vida, situaciones que estás pasando. ¿Los podrás ver de la misma manera? ¿Pudieras ver de la misma manera esas situaciones difíciles que pasas? Las presiones, el estrés, la vida en sí, la muerte, las angustias de la vida. Y no es de sorpresa que los efectos son vistos con mayor impacto. Y nosotros debemos tener compasión por ellos, siendo testigos del poder del Evangelio. Y bien, cuando llegó el tiempo del juicio por su pecado, en la forma de esta hambruna, el pueblo egipcio no tenía otro recurso más que venderse a sí mismos a esclavitud para salvarse de la destrucción. Versículo 20 dice: así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, de un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Ahora, habiendo visto a los egipcios y su desesperación sin Dios, bajo el gobierno del pecado, enfoquémonos ahora en las acciones de José. Y una cosa que notamos en su carácter es la diligencia y la devoción con la que sirvió a Faraón. A pesar de todo su poder,
José le fue leal a Faraón. Él no tomó ningún crédito para sí mismo, aunque en última instancia ellos dependían de la sabiduría de José y de sus habilidades de organización. Y por supuesto, detrás de todo esto, la provisión del Dios de José. En cuanto a todo lo que hizo, José actuó con total integridad delante de Faraón. Cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, no pasa nada tomar un poquito por aquí, tomar un poquito por acá, tomar un extra, me lo merezco. Eso es lo que vemos en la sociedad, la corrupción. ¿Y qué es lo que hace José? Él trajo todo el dinero a la casa de Faraón. Él rindió cuentas honestamente y con toda integridad. Y con esto José pone un ejemplo para el pueblo de Dios en nuestros trabajos. Incluso el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes al mismo tipo de diligencia, devoción e integridad. Qué terrible es cuando nos identificamos como cristianos. Cuando alguien se identifica como cristiano y hasta comparte el evangelio y expresa de su fe, y después mienten, y engañan, y roban, y no dan todo su esfuerzo por cumplir con su deber, con su labor, no actúan con integridad. Y por favor, si vas a hacer esto, no le digas a las personas que eres cristiano. No les digas a las personas que eres cristiano si vas a hacer esto. Blasfemas el nombre de Cristo. Si vas a decir que eres cristiano, tú debes actuar como un seguidor de Cristo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a cristianos esclavos en el Imperio Romano, les dice esto: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. El servicio a tu jefe es un servicio a Cristo. Faraón confiaba en José totalmente. Él confiaba en José. Él no le había fallado. Él era justo, él era honrado. Y él honraba a Dios porque su siervo actuaba en fidelidad diligente. Y Pablo continúa en Efesios 6, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y la pregunta que surge con esto, a lo mejor algunos lo han pensado: ¿estaba José realmente honrando a Dios por el trabajo que hizo en esta desesperante situación? ¿El cómo trató a los egipcios y los esclavizó? Y para muchos estas acciones parecen duras e insensibles. ¿Por qué no simplemente les regaló la comida? ¿No se almacenó 1/5 de la producción de la tierra por la misma razón, para poderles proveer alimento? ¿Por qué tomar su dinero y sus posesiones? ¿Por qué no simplemente distribuir justamente como si fuera una sociedad comunista? ¿Por qué José no actuó como la Madre Teresa y dio todo lo que tenía? ¿O por qué someter a las personas que estaban desesperadas a esclavitud, como tomando provecho de la situación? Ahora, podemos dar dos respuestas a este tipo de objeciones. La primera y más obvia es que el grano no le pertenecía a José y no podía darlo gratis. Él era un sirviente también, no era el rey. Era un gobernante muy poderoso, sí, pero aún él estaba en sujeción al rey de Egipto. Él era un administrador, él no era el dueño. Todo lo que se juntó fue para Faraón y solo a él le pertenecía todo el alimento. No le correspondía a José darlo. Y esto no era una sociedad democrática. No fue impuesto por el pueblo para servir al pueblo. José fue puesto por Faraón para servir a Faraón. Y su trabajo era servir a Faraón y darle su favor, haciéndolo más poderoso y más rico. Y eso es precisamente lo que José hizo. Y poniéndolo en términos soteriológicos, la salvación en Egipto no fue por gracia. Y esa es la filosofía del mundo. Cada uno ve por sí mismo la sobrevivencia del más apto. Si quieres vivir bien, compra, gana, toma. Y si tienes que dar tu alma para tener una buena vida, pues véndela. ¿Qué más vale? Para poder sobrevivir la hambruna, la gente tenía que pagar con sus vidas y con su tierra. Y así es generalmente en el mundo. El mundo te consume y el mundo no te ama.
y no tendrá misericordia de ti. Te va a consumir. Pero la segunda respuesta es que, dado las restricciones de su situación, José actuó no ásperamente, pero actuó con una notable benevolencia. Sí, perdieron el derecho de sus posesiones, sí, perdieron sus mismos derechos, pero José no los pone bajo campos de trabajo, no los pone capataces para que los estén hostigando, no hace que los azoten, no los pone en celdas, no los trata amargamente. Observen el versículo 23. Hoy los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Ahora, nos deben su servidumbre, pero no van a hacer trabajos forzados. Los animales que nos dieron, que son de Faraón, tómenlos. Y la tierra que es de Faraón, es decir, no les vamos a cobrar de predial, es de Faraón, pero úsenla, tomen la semilla, vayan, planten y produzcan. Ese era el plan de José. Las acciones de José seguían la aceptada práctica de tiempos antiguos, donde se pagaba una deuda por medio de esclavitud. Se pagaba con servicio. Y de hecho, en la Biblia, la esclavitud estaba limitada a un número fijo de años. No era algo permanente, pero era una forma para pagar deudas. De hecho, la situación que José establece es algo muy cercano al sistema feudal en Europa durante la Edad Media. James Boyce explica: la tierra la tenía la corona o el gobernante local. La gente era sirviente, trabajaba en la tierra y en cambio se les daba cuidado y protección por las autoridades. Nadie en nuestra cultura quisiera algo así. Pero como bien apunta Boyce, el sistema feudal era estable, que mayormente trajo prosperidad y duraba más que cualquier democracia actual. Y una de las cosas que veremos de su esclavitud es que José les dio un alto margen de libertad. Y lo vemos con su decreto de los impuestos, versículo 24. Versículo 24. Vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra, y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas, y para el alimento de sus pequeños. Verán, esto es un impuesto fijo de un 20%, mucho mejor que nuestro sistema actual. Y son esclavos. Viven en tierras que le pertenecían ya a Faraón, pero ellos se quedarán con el 80% y sin predial. Y también mantienen la integridad de su hogar. Las familias se mantienen unidas, no hay necesidad de romper las familias, se pueden quedar en sus casas, en sus tierras, solo tienen que trabajarlas y solo nos van a dar el 20%. Entonces su caso no es tan oscuro como muchos lo pintan. Y José intentó darles lo mejor que pudo con las limitaciones que tenía y buscando en todo servir bien a Faraón. Y si consideran, siendo esclavos, que se quedaran con el 80% de su salario, era mucho mejor que cualquier sistema de esclavitud. Por ejemplo, en Mesopotamia, durante ese mismo tiempo, se cobraba el 40% de impuestos. Podemos ver eso, que José fue muy generoso de su parte. Entonces, la mejor forma de ver las acciones de José no es desde nuestro punto de vista, sino de aquellos quienes lo recibieron. Algunos lo podrán criticar, pero ¿cómo responderían los egipcios? ¿Qué dirían ellos acerca de cómo José los trató? En lugar de despreciarlo como su opresor, lo alababan como su salvador. Versículo 25. Y ellos dijeron: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. José ha sido el agente de Dios para salvar providencialmente a los egipcios. Dios les había mandado juicio, pero también les había mandado un Salvador para preservar sus vidas. Desde el principio, Dios es el actor principal. Dios envió los sueños a Faraón. Dios mandó a José como esclavo a Egipto y lo preparó. Le dio a José las interpretaciones de los sueños. Y también Dios le dio la sabiduría y la habilidad para idear un plan económico nacional y ponerlo en marcha con precisión. Y
con la benevolencia por parte de José, los egipcios estaban ansiosos por afirmar su servitud a Faraón. Seremos sus siervos, casi como contentos diciéndolo, nos ha salvado. Versículo 26 dice, entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Esta ley, este impuesto establecido por José, duró hasta los tiempos de Moisés, casi 430 años después. Así que podemos mirar las acciones de José y decir que este es un hombre que está sirviendo en un ámbito secular, donde tienes que pagar por salvarte y siendo tan generoso como puede, viendo tanto por el bien de su rey y jefe directo como por el bien del pueblo. Y es por esta razón que es importante considerar también el versículo 27 como un contraste entre la situación de los egipcios y los israelitas. Vean que dice el versículo 27. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Ahí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Mientras los egipcios están en una situación desesperada, los israelitas se asientan en la tierra. Los egipcios pierden sus posesiones mientras los israelitas obtienen posesiones. Los egipcios no se pueden sostener y venden sus vidas por grano, pero los israelitas, dice, fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y esa diferencia, ese contraste es debido al Dios de cada uno de los pueblos y su relación con José. Estos israelitas eran la familia de José, dirigidos por su padre, el patriarca Jacob. Y los egipcios eran mundanos. Como dice Pablo, eran extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 11 al 13. Y déjenme decir que no siempre es el caso. Que la gente de Dios será bendecida externamente mientras el mundo no lo son. De hecho, mayormente es lo contrario. El mundo tiene más bendiciones, al mundo le va mejor. De hecho, es el punto de Salmo 73. De la abundancia del impío mientras los piadosos son perseguidos. Y Asaf habla de esto y dice, tuve envidia de esto. Pero eso es en cuanto a lo material. En cuanto a las cosas espirituales, que es mucho más significativo, siempre es el caso. Los cristianos, el pueblo de Dios, siempre tendrán bendición espiritual y los del mundo serán empobrecidos. Los cristianos se asientan en la salvación de Cristo. Fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para una herencia eterna, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Los cristianos tienen un hogar celestial que jamás cesará. Pero aquí la tierra será quemada con fuego. Todos los edificios humanos, todas las construcciones que vemos, todas nuestras casas incluso desaparecerán. No quedarán. Nosotros también hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y finalmente, mientras la vida en incredulidad se hace desierta y las riquezas terrenales fallan en satisfacer, más se hace evidente la ruptura de las relaciones. Más vemos al mundo estar devastado. De hecho, eso pasa muy seguido. Y lo vemos incluso en las mejores familias. Solo piensen en las herencias y en los problemas que ocasionan. Siempre problemas familiares por el dinero, por las posesiones, tesoros y placeres terrenales que no satisfacen realmente. O sí son buenos por un tiempo. Es bueno tener carro, es bueno tener casa y se disfrutan. Nadie puede negar el placer que te traen algunas cosas materiales, pero no duran y solo te dejan como la droga. Con más, quieres más y nunca estás satisfecho. Eso es lo que el pecado ofrece. Un barril sin fondo. Y al final de todo no hay nada. No te deja con nada. Pero el pueblo de Cristo es fructífero y se multiplica bajo la gracia de Dios con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos dice que cuando los egipcios vinieron a José y dijeron, tenemos un gran problema, ¿cómo vamos a resolverlo? Ayúdanos. Ellos debieron haber preguntado algo diferente.
Y no que fuera una mala pregunta en sí, pero debieron haber dicho, danos de comer, pero más importante, ¿nos pudimos unir al pueblo de Israel? ¿Cómo podemos unirnos al pueblo de los bendecidos de Dios? ¿Cómo podemos estar bien con Dios, con ustedes? ¿Cómo podemos volvernos al Dios verdadero, quien da vida? Eso es lo que debieron haberle preguntado a José. Y hubiera habido gracia y misericordia para ellos. La promesa de Dios a Abraham fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cualquier egipcio que hubiera renunciado a sus ídolos y adoraran al único Dios verdadero, podían ser unidos a los israelitas. De hecho, en el Éxodo vemos que un grupo mixto salió con ellos. No todos eran descendientes 100% israelitas. Más adelante también veremos a Rahab, a la ramera Rahab, a Ruth, que no siendo israelitas fueron parte del linaje del Mesías prometido. Y ellos hubieran sido guiados fuera de la hambruna y les tocaría vivir con Israel en la tierra fructífera de Gosén y haber tenido todas las bendiciones del pueblo de Dios. Y esa es la misma invitación que se nos es dada a todos. La razón para venir a la iglesia en última instancia o para buscar de Dios no es cómo puedes portarte mejor, cómo puedes ser una mejor persona o cómo puedes darle más fruto a tu vida que ya está seca, resolver tus problemas actuales. Lo que debes buscar es una relación con Él. Desear ser adoptado por Dios, tener una relación íntima con Él, desear un lugar en el futuro que vendrá para estar con Él, en ese lugar que se nos ha prometido. Y eso solo puede obtenerse por medio de la fe en Jesús, a quien Dios envió para ser el Salvador. Y Dios será tu Salvador, tu proveedor, tu protector. Él pastoreará tu alma aquí en la tierra y por siempre en el paraíso. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y Él está refiriéndose al reposo eterno en Cristo. Concluyo con esto. Después de muchos años, después de que José puso a Egipto en esclavitud, otro grupo de personas hambrientas se acercaron a un hombre enviado por Dios para salvarlos. Y como José, antes que él, Jesús miró con compasión a esta multitud hambrienta. Y así como los egipcios, los que seguían a Jesús, literalmente no tenían nada para comer. 5,000 hombres, y si contamos mujeres y niños, alrededor de unas 15 o 20,000 personas. Y delante de ellos solo 5 panes y 2 pescados. Y esa es la razón de por qué Jesús es un mejor salvador que cualquier otro. Incluso que José. José pudo alimentarlos, pero José los alimentó con su poder sobrenatural divino. Él no solo es un hombre enviado por Dios como José, Él es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, y Él no necesita tomar vida, Él no necesita que le des algo, Él da vida abundante y la da gratuitamente. Jesús tomó la comida y dio gracias a Dios y lo distribuyó, y cuando terminaron de comer, estas 15 a 20,000 personas, sobraron 12 cestas llenas. Milagro de la multiplicación. Jesús es un Salvador que no viene a ponernos en esclavitud, pero para librarnos de la esclavitud del pecado. Y Él lo hace por medio de su sangre. Redención del pecado para tener libertad en la vida eterna. Y es por eso, por lo que es en Jesús, quien derramó su sangre, en quien puedes confiar plenamente. Puedes confiar que Él salva. Él es a quien queremos llamar Salvador. Y verán, esta es una ocasión más donde José es un tipo de Cristo. Los egipcios rodearon a José y reconocieron que le debían la vida. José descendió primero a lo más profundo y luego fue elevado a la posición más alta para salvar la vida de mucha gente. Nuestro Señor Jesucristo descendió a lo más profundo, no solo de su trono a ser hombre, sino hasta la muerte y la muerte de cruz. Al tercer día resucitó según las Escrituras y ahora Él es el Salvador de todos los que confían en su nombre. Y una importante diferencia entre José y Jesús. Como mencioné al principio, la salvación en Egipto no fue por gracia, fue por méritos.
fue por propiedades. Pero ahí ya hace la diferencia. La salvación que Cristo ofrece es solo por gracia inmerecida. No hay nada que puedas hacer para ganártela. Nada puedes hacer para comprarla. No hay dinero que te alcance. Dios no quiere ni siquiera tu dinero, ni tus terrenos. No puedes trabajar por ella. No le interesan tus esfuerzos tampoco. Todas tus buenas obras para Dios son como trapos de injusticia, de inmundicia. Dios no quiere eso. No depende del que quiere o del que corra, sino de Dios quien tiene misericordia. Dios da salvación gratuita e inmerecidamente por su beneplácito, como veíamos en la escuela dominical. Esa es la gracia de Dios. Es una salvación solo por gracia. La salvación es regalo de Dios. Y esa es la apelación que Jesús da para pecadores cuyas almas tienen hambre y sed de justicia, un deseo por Dios. Y yo espero que tu alma tenga esta hambre, porque les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Jesús te dará una nueva vida, un nuevo corazón, una vida que está satisfecha solo en Él, una vida que permanecerá para siempre, una vida eterna. Si vienes a Él y dices: tú eres el Salvador que necesito, tú eres el Salvador que quiero, y no hay otro, y yo quiero ser parte de tu pueblo y ser contado con los santos. Escucha las palabras de Jesús: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. José fue quien Dios envió para salvar a mucho pueblo por medio de gran liberación. José fue el salvador de los egipcios, pero para eso tuvo que esclavizarlos. Cristo fue a quien Dios envió para que Él fuera su Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Salvador del mundo y Él no quita nada. Él solo ofrece vida, vida abundante, gratuita. Solo Cristo es el todopoderoso Salvador y solo en Cristo hay salvación y fuera de Él no hay nada. Cristo es el más glorioso y más perfecto Salvador. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a Él damos gloria y honra. Solo Él puede salvar. Solo en Él tenemos salvación por gracia. Porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú, en tu propia voluntad, sin nada en nosotros, nada tenemos que podemos traer a ti. No hay nada en nosotros que podemos poner delante de ti para ser aceptos. No somos dignos, pero por tu gracia. Tú nos amaste antes. Tú estableciste esa relación de amor. Y ahora en Cristo, tú has pagado nuestra deuda y nos has dado toda bendición en Cristo. A ti damos toda gloria, toda honra al único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.